caído ya en Córdoba, pero no por ello ha caído el furor de este Corpus Christi, que todavía sigue paseando por las calles de la collación de la catedral. Ven ustedes en imagen cómo ya se ha prácticamente desertificado todas las inmediaciones del triunfo, de este triunfo de San Rafael, del arco de la Puerta del Puente, del flanco sur de la mezquita catedral, mientras como ven, pues Córdoba sigue vibrando con esa celebración deportiva y no por ello menos también la religiosa, como decimos, que ven ya en imagen este plano cenital del arco de bendiciones, de la Puerta de las Palmas, donde discurre el cortejo, como ven, ya solo alumbrado por la luz artificial, porque prácticamente la noche ya es casi cerrada, aunque todavía vemos ahí ese resplandor de azul. Pero un recorrido, Gonzalo, muy emblemático y la verdad que hace una noche muy apacible, está echando un poquito de viento, el calor sofocante, porque desde las 6:30 cuando empezamos, dándonos aquí el sol, parecía esto Marbella. Una noche de junio que parece ser que a lo mejor hay que emplear alguna sábana para taparse esta noche, porque a pesar de haber ya pasado de sobra el 40 de mayo, pues bueno, el mes de junio no está precisamente siendo un mes inclemente. Bueno, con ya respecto al calor. anoche fue el día más largo del año, ¿no? Empezó oficialmente el verano como tal, y con este primer domingo de verano celebra la Iglesia de Córdoba no solo la festividad del Corpus Christi, repetimos, pasada del jueves al domingo, sino también el 775 aniversario de la constitución como catedral de la cátedra, que ocurría exactamente 3 años después de la consagración como templo. Saben ustedes que Córdoba fue conquistada por Castilla y León, el rey Fernando III, el 29 de junio del año 1236, pero hasta 3 años después no se convirtió la antigua mezquita Aljama en catedral, la catedral de la Asunción de Santa María. El obispo Ocio, que fue el encargado de consagrar la magnitud de la mezquita en lo que hoy conocemos como la catedral cordobesa, y que las palabras del señor obispo, en su alusión que ha hecho antes, verdaderamente no solo artística, patrimonial y económicamente, pero es la casa de todos los cordobeses, ¿no? Y por la que discurren miles y miles de personas, y por ese legado que realmente tenemos que velar nosotros los cordobeses, empezando por dar el ejemplo y unirnos todos a esa magnitud de lo que es la Catedral de Córdoba. Pues una catedral cuyo patio de los Naranjos lo ven igualmente lleno, abarrotado de tanto de los feligreses, viandantes y espectadores que están disfrutando de esta procesión de Corpus, repetimos, en esta noche ya prácticamente cerrada, sino también por un rico y nutrido cortejo, donde estaban representadas la práctica totalidad de las hermandades de Córdoba, ordenadas, como habíamos visto, por no agrupadas de gloria penitenciales. Es obligatorio de que asistan todas, porque si no luego el señor obispo o el delegado pasa de la cofradía pasa lista, y realmente agrupadas y no agrupadas tienen que estar todas. Realmente no conozco el funcionamiento de otras diócesis, pero ciertamente para actos interdisciplinares, podemos llamarlo así, para actos donde participan todas las hermandades, independientemente del signo, día o tipo, en las hermandades se suelen portar, yo creo, Antonio, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad es que todas acuden a este día grande, que es el Día del Señor, y deben de asistir junto con la adoración nocturna. Hemos visto los niños de primera comunión que este año han recibido por primera vez al Señor. Y bueno, ya vemos cómo van entrando los diferentes estandartes o bacalaos, como popularmente se le conoce. La Hermandad del Amor parece ser que es la que está entrando ahora. La Hermandad de la Santa Faz, que es la que le precede. No llevan orden cronológico, como hemos dicho esta tarde, puesto que las sacramentales son las que van más pegados al paso de la custodia, las no agrupadas, que son las primeras, y bueno, el resto pues va entrelazándose dependiendo del día en que sale, empezando por las del Domingo de Ramos y acabando por la de el resucitado. Porque saben también ustedes que un principio de protocolo básico es cuanto más lo que viene después en el cortejo siempre es lo más importante, es decir, el orden del cortejo es inversamente proporcional a la importancia, es decir, lo que va primero es menos importante y lo que va después es, digamos, tiene más valor dentro de la organización del protocolo. Por eso las hermandades sacramentales son las últimas dentro del protocolo de distribución de las hermandades. Vemos entrar ahora las varas de la hermandad de
de La Paz, que va estrenándose el hermano mayor. Fue salido Enrique, salió el domingo pasado en las elecciones, pues había dos candidatos y él ha sido el que ganó, y creo que va a seguir pues en la misma línea de continuidad de lo que hasta ahora había. Pues este ha sido el último estandarte que ha entrado, y vemos que detrás está la bandera de la Hermandad del Nazareno, que va a hacer su entrada a la catedral. Unas hermandades que precisamente entre mayo y junio suelen producirse esos momentos electorales, esos comicios internos de renovación de la Junta de Gobierno. Este es uno de ellos. Otro, la hermandad, mi hermandad de la sangre, Carlos Olivares, que es el nuevo hermano mayor, también hoy es su primer acto público. Y bueno, nuestro querido Fernando Castro, que también se ha estrenado como hermano mayor, que salió pues ahora como hace un mes, que fueron las elecciones. Nuestra querida Rosario Revilla, que además ella pertenecía a la agrupación de cofradías, debió de trasladarse a vivir a Madrid, y entonces ha tenido que dejar de ser hermana mayor, adelantar las elecciones, que fueron el 25 de abril, y dejar también de pertenecer a la agrupación. Y Fernando Castro ha completado su junta de gobierno, la conozco de muy buena línea por ser el vestidor de la hermandad, pues muchísimas mujeres han entrado, mucha gente joven y con una, ya nos lo ha comentado, con una gana de trabajar grandísima. Pues aquí, como vemos, estamos viendo ese rosario, valga la metáfora, de todas las hermandades, de cómo van discurriendo. En este momento detenida, vemos cómo inundan ese trayecto del Patio de los Naranjos, que va desde esa torre campanario, insistimos, una torre que data de finales del siglo XVI, toda vez que parece ser que una gran tempestad removió el antiguo alminar, que todavía se conservaba, el antiguo alminar de la mezquita Aljama. Y es una funda. Efectivamente, Hernán Ruiz lo que hace es recubrir con estructura con la parte renacentista, recubre el antiguo alminar, y que se conserva, si puede visitar. Si la custodia hablara, ¿cuánto ha visto durante 500 años? Durante 500 años, ¿cuánto habrá visto discurrir por ese Patio de los Naranjos? Aquí vemos, esta es, si no me equivoco, creo que la Hermandad de la Buena Muerte. De la Buena Muerte, y detrás viene Inspiración. Ya viene la Hermandad de la Inspiración, el resto de la Hermandad. Que también tiene elecciones. Hubo una primera candidatura, no se presentó nadie, también coincidió, estaban las cruces, la feria por medio. Y bueno, nuestro querido Rafael Pino, que es el actual hermano mayor, que parece ser que es el que se va a volver a presentar por otros 4 años más, pues creo que tiene las elecciones ahora en julio. Pues vemos la Hermandad de la Inspiración, y tu hermandad, y detrás viene tu hermandad, la Hermandad de los Dolores, con ese fantástico estandarte que realizara la sevillana bordadora Esperanza Elena Caro. La Hermandad del Santo Sepulcro. El Descendimiento, y detrás los Dolores, y la última es la Hermandad de Santo Sepulcro. Hemos visto antes también el estandarte del Resucitado, no lo ven todavía ustedes en sus pantallas. Que el Resucitado no tiene estandarte bacalao, lo que tiene es un tipo de estandarte gallardete, tipo bandera, que ya van quedando menos, pero bueno, tiene sabores antiguos de la época primera de la Adoratriz, de los años 40, cuando se funda la hermandad, y la verdad que tiene sabor, a mí no me disgusta, y bueno, ahí por lo menos estilo que por ejemplo guardan todavía la Angustia, el Caído, incluso recuerdo ese corte más... Es el tipo de estandarte o gallardete tipo bandera, como por ejemplo es el Sin Pecado. Nosotros tenemos la oportunidad de tener el Sin Pecado de Córdoba, de la Hermandad del Rocío. No es un Sin Pecado con estas formas barrocas como todos los que se ven en la romería, sino que es tipo bandera con lo que son las trinchas o cogidas al mástil. Ese tipo de estandarte, digamos que la capital y provincia que más lo conservan de sus hermandades es en Jaén. Yo tengo la oportunidad de tener trabajo por aquella zona y bueno, casi todas las hermandades, lo que es, digamos, esa imposición de... Porque para que todos los telespectadores sepan, el estandarte o bacalao en realidad es una bandera recogida. Lo que pasa es que, claro, se hace de esa forma. Claro, esa gracia sevillana, que de ahí es de donde viene, nuestra querida ciudad vecina, si el estandarte se pusiera de canto, parecería la forma de un pez. Y entonces, claro, por eso le decían con esa gracia sevillana el bacalao. En realidad no deja de ser el estandarte de la hermandad o bandera recogida. Pues ahí ven, insistimos, detenida ese bacalao, ese estandarte de la Hermandad del Santo Sepulcro, que cierra el tramo de hermandades penitenciales para dar paso luego a las hermandades sacramentales.
Volvemos a decir que aquí se establece un protocolo diferente al del resto de eventos comunes. Estoy pensando, por ejemplo, al del Via Crucis de la Hermandad y Cofradía, donde no es este el mismo orden que se sigue, sino que aquí tiene precedencia las hermandades que rinden culto al Santísimo Sacramento, al rito eucarístico, y que, como decimos, pues completa ya cuando son al borde de las 11 menos 20 minutos de la noche, de esta noche, de este primer domingo de verano. Se ve que la custodia tiene que estar discurriendo cerca de la esquina de la calle de Arnes. La estrechez del paso ha hecho que el cortejo pues vaya más despacio, porque antes se veía que entraban más aceleradamente a la catedral, y ahora parece que hay un pequeño parón. Un cortejo que, como decimos, se completa con toda la representación del clero, con los niños de comunión, aunque los niños de comunión ya han sido recogidos porque los veíamos también dispersarse por las calles. Es una hora ya tarde, teniendo en cuenta que mañana puede ser uno de los últimos días de colegio, si todavía no se han dado todavía las notas. Entre el viernes y mañana lunes creo que ya finalizaba el calendario escolar, y por tanto muchos de esos niños pues aprovechaban estos minutos para estar todavía con sus familias, pero ya han desaparecido del cortejo esos niños de comunión y se mantienen solo pues las hermandades, el clero y las representaciones civiles y militares que acompañan a este Corpus Christi de Córdoba, como decimos, en domingo. Bueno, mañana parece ser que va a ser un día de fiesta en Córdoba, cuando la selección cordobesa llegue a las 8:30 de la tarde, que creo que tiene previsto la entrada en Córdoba por la estación del AVE, y bueno, parece ser que va a tener un recorrido hasta el ayuntamiento. Mañana será un día glorioso e histórico. Llevamos una semanita desde la abdicación y proclamación del nuevo rey, pues llevamos una semana bastante nutrida. Y por supuesto tengan por seguro que Onda Mezquita mañana tendrá una especial dedicación en su franja horaria a este ascenso del Córdoba, porque resulta curioso que precisamente la última, tenemos que rememorarnos casi a la proclamación de Juan Carlos I para recordar al Córdoba en primera. Desde luego, que estamos hablando de casi un lapsus de toda la democracia. 41 años. Donde no habíamos podido disfrutar de nuestro equipo. Muchos cambios, por tanto, un nuevo rey, nuevo equipo en primera y también nuevo itinerario del Corpus Christi en esta tarde ya noche. Y acertado. Personalmente pienso que ha sido un gran acierto, debido, por suerte o por desgracia, la culpa por el tema del Córdoba, pero ha sido muy acertado que se haya escogido el clero este recorrido. Un recorrido que, como decíamos, empezaba al borde de las 8:15 de la tarde, saliendo por la puerta Aquí vemos las sacramentales. Ya han comenzado el tramo de las sacramentales, efectivamente. Vemos aquí ya la hermandad, estaba pasando la hermandad de la agonía, la hermandad la sentencia está ahí detrás. Vamos a ver pues todas las sacramentales, pues la hermandad de la sangre, de misericordia. Esta es Veracruz es esta. Ahí lo ven. Veracruz. Y ya empiezan a repicar las campanas, señal inequívoca. La sentencia que, como veis, lleva el banderín sacramental. El Agnus Dei, de llevar realmente el cordero. Sí. Es lo que decíamos antes, aquí el rojo de la agonía. Ahora sí, el color morado, ¿no es color morado el de la sangre? El de la sangre vino tinto, es un rojo color vino tinto muy oscuro. Como ves, se ha visto en el estandarte, viene presidiendo la custodia como hermandad sacramental. Aquí veíamos la hermandad del prendimiento, con las disposiciones de las varas también. Y como decíamos, ya el inconfundible repique de campanas, el cuerpo de campana de la catedral está tañendo para anunciar que se aproxima Jesús sacramentado, Jesús representado en su vivo cuerpo y sangre, que es el Corpus Christi. Lo venimos diciendo desde que empezamos el programa especial de Corpus Christi esta tarde. Si la Semana Santa es una representación iconográfica de Jesús, de Dios, hoy es el propio Dios hecho cuerpo quien vivo, pasea. Como bien lo ha dicho don Demetrio, aquí está Jesucristo vivo. Y aquí pues... Esta es la adoración nocturna, creo que son las componentes con los cirios rojos, como ya venimos observando toda la tarde. Esos cirios, que si el blanco es pureza, el rojo es Santísimo Sacramento, con toda esa escala cromática que representa
sabemos todos como el verde puede ser esperanza, el morado es el color de la cuaresma, o el negro el color del luto, el blanco el color de la paz. Y el rojo el eucarístico. Y el rojo pues el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Ese momento en el que ya el cortejo comienza a integrarse plenamente en las naves de Abderramán, en la Santa Iglesia Catedral, esperando a que haga su entrada triunfal, a que cierre el cortejo, el paso de la custodia, el paso de Jesús sacramentado, como decimos, con la particularidad de que va a ruedas. Comienzan ya a retirarse, aunque no lo ven en pantalla, pero todos los altares que estaban dispuestos alrededor de la mezquita catedral, también el del seminario, también este principal que estaba montado en el Triunfo, pues están ya desmontándose. Unos altares que podemos ver en pocas ocasiones, los Jueves Santos y los Corpus Christi, una costumbre que pareció perderse en los tiempos, Antonio, pero que bueno, que felizmente bueno, se ha recuperado. El lunes santo creo que la hermandad del Vía Crucis también reivindicaba. Visita lo que es los altares que van formando, donde el Señor va llegando, el crucificado de la salud. Pero si en Semana Santa son altares pasionistas, con dolorosas o con crucificados incluso, los del Corpus son bien diferentes. Son todos con motivos, con motivos gloriosos, con espigas, que, como decimos, representan pues el propio sacramento de la Eucaristía. Ahora ya sí ha empezado el cuerpo del clero. Vemos aquí... Seminario menor. Seminario menor, el que... Vestidos con las albas blancas. Y la custodia ya está marcada en el arco de la puerta. Esa puerta del perdón, ese arco que data del siglo XIV, un arco de estilo mudéjar, atribuido a la época de Juan II de Castilla. Perdón, Juan I de Castilla. Y que... Porque recuerden también que la Catedral de Córdoba tiene un importante papel de la realeza. Fueron también dos reyes, Alfonso XI y Fernando IV, enterrados en la catedral, hoy ya en San Hipólito, debido a un traslado en el siglo XVIII. Una iglesia de San Hipólito de la que hoy hemos hablado, por la presencia del Sagrado Corazón de Jesús, que saldrá en la octava del Corpus, es decir, el viernes de la semana que viene. Y ahí el contraste de la noche con la luz fulgurante de la custodia del viril de Jesús sacramentado en esta tarde de domingo de Corpus, que como decimos correspondería al jueves de Corpus, ese jueves después de la Trinidad, pero que por convención desde los años 80 para que caiga en festivo se traslada al domingo. Siguen tañendo a pleno pulmón, si me permiten la expresión, las campanas de la catedral, porque el mismo Jesús se ha hecho carne en esta tarde y viene pues majestuosamente portado. Como la cartelería que vemos, el Verbo de Dios se hizo carne, que el cabildo catedralicio ha repleto alrededor del casco histórico de la judería. De cartelería. Sí. En una tabla flamenca que ya se utilizó para el año jubilar, el año 2000. Exacto. Donde era la encarnación realmente. Bueno, porque como bien había dicho Antonio, realmente María fue la primera custodia. Ella fue la primera custodia. El primer receptáculo del cuerpo de Cristo. Sigue desfilando los seminaristas, los priores de la orden franciscana y carmelita. Juan Dobado. Creo que va a alternar ahora Sevilla y Córdoba, porque el destino tiene mucha misión aquí en el colegio y en el convento, en San Cayetano, y va a alternar el Santo Ángel de Sevilla con la iglesia de San Cayetano. Creo que va a repartirse a lo largo de la semana, será un ir y venir.
una orden carmelita que, recuerden, pues tiene su ubicación en el convento de San José o de San Cayetano, aunque también originalmente tenía su sede en el convento del Carmen de Puerta Nueva, de los carmelitas, y siguen estando, pero los femeninos, en la sección femenina, en el convento de Santa Ana, un convento por el que tradicionalmente pasaba el Corpus, pero que después de muchos años, hoy no lo hemos visto pasar por ese convento, que habitualmente ponía un brioso altar, pero que este año... Ya está bajando la rampa la custodia. Ahí vemos esos focos que alumbran. La particularidad de que las hornacinas del paso también van iluminadas para que se vea el detalle de esas esculturas que tallara Miguel Arjona. Los naranjos arropan a esta custodia entrando por el patio. Ese antiguo patio de abluciones de los musulmanes, luego convertido en gran recepción, en patio de los naranjos, que ilumina con ese verde de sus árboles la entrada al primer templo de la diócesis, a la Santa Iglesia Catedral, que hoy ha exhibido todo su poderío institucional y humano, con todo el cabildo, con los seminaristas, con el clero diocesano y, por supuesto, con el señor obispo. Pocos metros faltan ya para que nos deje el Santísimo otro año más. Porque esta es, Antonio, la procesión de procesiones, realmente. Sí, esta es, por él empezó todo. Por él empezó todo. Es decir, nosotros los cofrades, que tanto nos gusta mirar a Jesucristo y María en las bellísimas imágenes que tenemos, no solo en Semana Santa en Córdoba, sino en toda Andalucía y en España, pero realmente Jesucristo vivo es el que ahora contemplamos en esa fastuosa custodia de Enrique de Arce. Ahí lo ven, últimos metros ya para entrar por el arco de bendiciones, por la Puerta de las Palmas, para que se dé por finalizada esta procesión del Corpus. Aquí vemos como las anda a rueda, escoltado también por diáconos y por seminaristas, con ese paso neobarroco de los años 80. Que hiciera Miguel Arjona. Y por ese exorno floral que recalcabas, Antonio, que no ha cambiado, que no ha cambiado, mantenido esa esencia. Sigue siendo el mismo, que son, creo que lo hemos comentado esta tarde, lo adorna la floristería Santa Marta, y bueno, siempre va el Santísimo con sus peculiares rosas y el detalle de las magnolias, que es lo que le da ese perfume, no solamente el color de la hoja grande verde, sino ese perfume inconfundible y tan veraniego. Pues ahí tienen las dos torres, la torre de fe, la custodia que porta Jesús sacramentado, con la torre que lo anuncia, con la torre de las campanas, frente a frente. La historia nos mira desde el San Rafael, que preside la torre de campanario. Se inspiraron mutuamente a la hora de hacerse, porque a simple vista guarda una fisonomía de esa pirámide del test que tiene, pues se inspiraron quizás. Ahí tenían un primer plano, aquí lo volvemos a tener, escoltado por las palmeras, con esa custodia que merece la pena, que les recomendamos que vayan al museo catedralicio, para que se pueda contemplar, para que puedan contemplar y puedan echar una mañana. Una hora esta tarde, pero a partir de mañana, cada uno de los detalles. Esta capilla del Cardenal Salazar, ella preside. Ahí tenían de fondo el escudo heráldico del obispo Monseñor Demetrio Fernández, y ahora aquí en este plano que nos ofrecen las cámaras del Cabildo, donde se puede ver en toda su magnificencia, con una planta en un nivel decagonal de 10 lados, pero en el inferior de dodecagonal, de 12 lados, nada menos, narrando, como decimos, con una filigrana de una miniatura delicadísima, narrando escenas bíblicas, y ahí ya lo ven, ya sí en el interior del primer templo. Conmovedora imagen, Antonio, pues además están todas las hermandades escoltando esa entrada. Todas. De manera... Con la genuflexión del estandarte inclinándolo. Haciendo pasillo. Porque nos decía también José Juan esta tarde, si nos santiguamos, nos arrodillamos delante de una imagen, ¿cómo no? Cuanto menos hacerlo delante del propio Jesús.
Por tanto, los estandartes ante quienes se deben arrodillar, inclinar ante el Santísimo Sacramento del altar, ante el misterio eucarístico que es el Corpus Christi. Y vemos el coro La de seminaristas del seminario menor, dirigidos por don Antonio Murillo, párroco de Jesús Divino Obrero, y chantre también de la Obrero, catedral, que dirige el canto de recepción del Corpus y de finalización de esta tarde de domingo deliciosa que hemos pasado. Ahí lo vemos. El templo con prácticamente las luces apagadas, el templo de la catedral, y como colofón este broche de brillantes que es la custodia. Ahí lo vemos como se ilumina solo, transcurriendo ya por el trascoro, caminando por el trascoro de la Santa Iglesia Catedral, por estas naves de Abderramán, cruzando ya el umbral de la nave de Abderramán II. Está prácticamente situado, llegando a, como decimos, al trascoro, por ejemplo, a donde está enterrada la tumba del virrey Caballero y Góngora. Mientras se despiden las bandas, donde podemos ya escuchar las inmediaciones de la mezquita catedral, como las bandas se despiden ya a modo de pasacalles. Y ya volvemos a ver a don Manuel retirando la sagrada forma de Manuel Hinojosa, de su urnita de cristal, que es donde está ese fastuoso viril de brillante y esmeralda que se enriqueció a lo largo de los siglos. aquí vemos cómo se retira ya la sagrada forma, el viril. Y como le decimos, este misticismo del interior de la catedral, se apagan las luces porque Cristo ya no está en la custodia, el coro acompaña. Y ahora harán la reserva en el sagrario. Y se dirigirá pues a donde está todo el año, donde espera Jesús a todos los creyentes, que es en el Santísimo Sagrario de la catedral y de cada uno de los templos. Pues mientras concluye la procesión del Corpus en el interior de la Santa Iglesia Catedral, con el clero diocesano precedido por la cruz parroquial, en el exterior, como habrán podido comprobar, pues las bandas y el acompañamiento militar que ha tenido esta procesión vuelven a su sitio. Ahora sí, ahora tenemos a la custodia. Qué belleza, Gonzalo, por Dios. Cuántos siglos de arte condensados. Una custodia que, volvemos a decir, ya está apagada porque Jesús ha vuelto al sagrario, mientras los cantos eucarísticos, dirigidos, como ya decíamos, por don Antonio Murillo. Y el Señor que se va a su casita, al sagrario. No sin antes que todo el clero acompañe este momento, bajo palio. Bajo palio de respeto. Un palio de respeto que escolta al propio señor obispo. Antiguamente eran los nobles los que tenían ese privilegio de portar al Santísimo. Incluso alguna polémica hubo de algún arzobispo de Sevilla en época franquista, porque saben ustedes de la costumbre de Franco de entrar en los templos bajo palio, y algún arzobispo que se negaba a que el general, a que el dictador entrara en el templo bajo palio, porque el único que podía entrar bajo palio era precisamente Jesús sacramentado, como vemos aquí en imagen. Escoltado por la bandera de la adoración nocturna, como hemos visto. Y ahora aquí vemos ese magnífico, impresionante altar mayor de la Santa Iglesia Catedral, donde, presidido además por la propia cátedra, que se instalara en tiempo de Monseñor Asenjo, iba a concluir el rito eucarístico con este último rezo. Se desprende del pluvial. Se arrodilla Monseñor Fernández junto con todo el clero diocesano para honrar estos últimos instantes. Hoy más que nunca podríamos decir, como se comenta aquí en Córdoba, la silla de ocio.
La silla de ocio en la que todo a lo largo de todos estos siglos, ni más ni menos que 775 años, casi 8 siglos de historia, cada obispo ha ido sentándose en esa silla que creara ocio y que la hemos visto como las cámaras han enfocado en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral. Ahí lo vemos ungiendo con incienso al misterio del Santísimo Sacramento del altar. Ahí se puede, Gonzalo, apreciar los bordados que antes comenté, Riquísimo, tanto de la capa pluvial como las casullas de acompañamiento. Toda la liturgia católica se pone de largo en toda esta fiesta del Corpus Christi. Yo quiero pensar que junto con el Triduo Sacro del Jueves Santo es probablemente donde se ponga más de manifiesto la riqueza que encierra la simbología de la Iglesia. Es la gran puesta en escena hoy. Con estos cantos eucarísticos, como decimos, tan propios. Aunque es muy común que ya todas las iglesias pues canten en castellano o en la lengua vernácula, vaya cada país en la suyo, pero sí es cierto que el latín sigue formando parte del patrimonio musical, con esos himnos del Pange Lingua, el Tantum Ergo, Panis Angelicus, ya escritos en el siglo XIII y que no son sino un canto al misticismo y a la riqueza de Jesús sacramentado. Ya sin protocolo, sin representaciones, sin autoridades, espontáneamente el pueblo de la ciudadanía que se ha querido acercar a rezar, a despedir este Corpus Christi en estas últimas bendiciones y oraciones que Monseñor Fernández está realizando en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral. Porta ya ahí dando la bendición con ese magnífico paño de hombros que también pertenece a Izajuar magnífico. Paño de hombros que se pone exclusivamente para este momento, para la adoración del Santísimo, digamos como última señal de respeto en el que incluso el sacerdote tiene que cubrirse correcto, ante la propia presencia de Dios hecho carne. Concluye ya esta bendición con el ostensorio. Concluye ya esta bendición final de Monseñor Fernández ante el Santísimo Sacramento del altar, cuando son ya pasadas las 11 en punto de la noche. Lo que habíamos comentado esta tarde, que terminaría sobre esa hora, alrededor de las 11. Hace ya 3 horas prácticamente que salió la procesión del Corpus. Cortita pero muy intensa. Sumada además a la hora de solemnidad de la Eucaristía anterior. Y vemos además un altar mayor vestido de flores también, vestido para la ocasión. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Continúa arrodillado el señor obispo, acompañado de los acólitos que le están sirviendo en esta solemnidad del Corpus. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Y que va a poner punto y final a este domingo de Corpus Christi, a esta solemnidad que con la hostada del Corpus, que es el Sagrado Corazón del viernes que viene, pues pondrá punto y final a toda la gloria, a toda la Pascua, a pesar de que como técnicamente como tal ya acabó en Pentecostés, pero todos los grandes solemnidades tras la resurrección. Ya se hará la reserva y podemos decir que prácticamente aquí ya está concluido todo. Monseñor Hinojosa también sirve también de asistente al señor obispo, desmonta el viril con el ostensorio y por tanto
concluye el acto de adoración al Santísimo para volver al sitio donde en los otros 364 días del año podemos contemplar a Jesús, que es en el sagrario. Vemos este altar mayor con ese característico mármol rojo, concluido en época de don Fray Diego de Mardones, este obispo que también terminó el palacio episcopal y que está enterrado precisamente a mano derecha del altar mayor. La magnífica sillería que esta tarde comentábamos, que tallara Duque Cornejo. Cierra ya la procesión, se despide el señor obispo con la mitra y el báculo, revestidos todo el clero diocesano de solemnidad. Porque además fíjense que todos los sacerdotes van vestidos como si oficiaran misa, porque realmente en con una única casulla, la propia para todos, que pertenece al Cabildo. Ha sido una tarde preciosa, en honor de Jesucristo, para agradecer. Y aquí la bendición final del excelentísimo y reverendísimo señor obispo don Demetrio Fernández González, despidiendo, como decimos, este gran día del Corpus, esta solemnidad. Pues sí, se puede decir que ya damos por culminado Corpus Christi 2014. Un Corpus Christi que, como decimos, ha venido marcado por este nuevo itinerario que se ha alejado del centro neurálgico de la ciudad. Para resaltar este casco histórico. Y por tanto, con estas últimas imágenes nos vamos a despedir. Aquí volvemos, nosotros seguimos aquí en esta ubicación, en el Triunfo, al lado del Triunfo San Rafael. Antonio, brevemente, esta tarde de Corpus, ¿cómo lo has visto? Hemos disfrutado mucho, ¿verdad? Hemos hecho que los telespectadores disfruten con nuestras curiosidades, anécdotas y con la grandeza de la Divina Majestad. Hemos intentado llevarles a todos ustedes, a sus casas, a sus monitores, por internet también, esta tarde de Corpus durante más de 4 horas, para que disfrutaran de esta solemnidad, de esta festividad sin duda religiosa, pero también social y alborozada, que nos ha traído a las calles de Córdoba por primera vez, no al centro, sino a las inmediaciones de la Collación, esta festividad eucarística. Una festividad eucarística que se ha combinado con esta felicidad del ascenso del Córdoba Club de Fútbol y que se ha visto también marcada esta tarde por ello. Antonio Villar, nos volveremos a ver pronto. Creo que sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo de Corpus Christi. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos aquí en Onda Mezquita, pero no se vayan porque ahora vamos a seguir esta celebración en un especial ascenso a Primera División del Córdoba Club de Fútbol. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Buenas noches.